En este día, mis hermanos, estamos gozosos y contentos porque estamos adorando al Señor y porque estamos tomando este día en particular, en especial, para agradecer a Dios. Y yo siempre he creído que esta celebración del Día de Acción de Gracias es una de las más hermosas celebraciones, una de las más significativas celebraciones que debía ser exportada a todos los países del mundo, ¿no? Yo sé que hay países que la celebran otro día, que no es exactamente este día, pero no todos los países, especialmente en América Latina, tienen la costumbre de dedicar un día al año para dar gracias a Dios. Y nosotros debemos incentivar esa costumbre. Permita Dios que, como muchos de nuestros países miran hacia los Estados Unidos en muchas de sus festividades, puedan mirar también hacia los Estados Unidos en esta ocasión y tomarse el tiempo una vez al año para dar gracias a Dios. Obviamente, gracias a Dios debe ser dada cada día, ¿no? La Biblia exhorta a los creyentes a entrar por sus puertas, dice el salmista, con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La Biblia nos dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. La Biblia dice que demos gracias por todo. La Biblia dice, demos gracias en todo. En otras palabras, debemos agradecer a Dios por todo y en toda circunstancia. Y hoy hemos escuchado algunas palabras de gratitud, palabras de agradecimiento por las cosas que Dios nos ha dado. Y muchas veces, y lo hemos oído muchas veces también, nosotros damos por sentado muchas de las cosas que tenemos, muchas de las bendiciones que recibimos de Dios, la salud, la vida diaria, el pan que comemos todos los días, el techo que nos cobija, el trabajo que tenemos, las cosas que Dios nos ha concedido, la familia que tenemos. Es decir, todas esas cosas son un motivo de dar gracias a Dios. Como dice el Salmo de nuevo, no olvides ninguno de sus beneficios. Así que demos gracias al Señor por todas estas cosas pequeñas y las más grandes y las que poseemos, las que tenemos, las que vemos, las que no vemos. Es decir, por todo aquello que Dios nos da, porque dice la Biblia que Dios es la fuente de todo don perfecto, que toda buena dádiva viene de Dios, que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Pero hay en particular, mis hermanos, un pasaje en el Nuevo Testamento que le da una tónica hacia lo más esencial, hacia lo más importante, o el más importante, o los más importantes motivos de agradecimiento. Debemos dar gracias a Dios por todo lo material que recibimos, por el trabajo, por la comida, por la salud, por el carro, por el autobús, por lo que tenemos, por todo lo que tenemos, debemos agradecer a Dios. Pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento que enfoca la gratitud y la acción de gracias y la alabanza en una dirección más alta todavía. En el capítulo 1 del libro de Efesios, el apóstol San Pablo habla de esto. Y comienza, capítulo 1 de Efesios, usted puede verlo ahí conmigo, mientras vamos mirando el pasaje a lo largo del mensaje. Y comienza el pasaje, el apóstol San Pablo, diciendo o expresando una alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ustedes van a orar por mí mientras yo estoy predicando, de manera que yo tosa menos, cada vez menos, y pueda bajar la voz cada vez más, lo cual me es un poco difícil. Porque imagínense ustedes, desde los 17 años estoy predicando de la misma manera. Así que es difícil. Pero el pasaje dice, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora presta atención a lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El motivo, y dice más, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, el motivo por el cual Pablo está alabando a Dios y por el cual obviamente nos invita a nosotros a alabar a Dios es no solamente por las muchas bendiciones materiales que recibimos, por las cosas que tenemos, por aquello que poseemos, sino primero y ante todo por las bendiciones espirituales de que disfrutamos. Tenemos, dice la Biblia, bendiciones espirituales por las cuales debemos alabar a Dios, por las cuales debemos agradecer a Dios. Y en el pasaje que tenemos aquí delante, la Biblia nos menciona varias de esas bendiciones que tenemos delante de nosotros. Cuando Pablo empieza a escribir este pasaje, hermanos, parece que su corazón está tan lleno de gratitud y de alabanza a Dios por las bendiciones espirituales, que parece que Pablo no va a terminar de decir todo lo que quiere decir. Desde el versículo 3, mire su Biblia, desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 12, el pasaje continúa en una larga oración. Pablo no parece que va a terminar de decir lo que quiere decir. Y eso que aparece en el pasaje no es solamente verdadero, real, en la traducción que tenemos al español, sino que en el griego, en el original, el pasaje está de la misma manera. O sea, Pablo empieza a hablar y parece que no va a terminar por todo lo que tiene que mencionar para alabar a Dios, para dar gracias a Dios, por todas, dice el pasaje, por todas las bendiciones espirituales en Cristo. Mírelo por favor conmigo. El capítulo 3, versículo 3, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, quiero llamar su atención al hecho de que estas bendiciones que aparecen en este pasaje, por las cuales debemos dar gracias a Dios, son bendiciones que se dan en Cristo. En otras palabras, se dan en nuestra relación personal con Jesucristo. Si tú tienes una relación personal con Jesucristo, si tú estás insertado en Cristo, entonces tú tienes estas bendiciones. Si no es así, tú necesitas entonces encontrar a Cristo y buscar a Cristo y abrir tu corazón a Cristo. Así que vamos al pasaje y vamos a ver cuáles son las expresiones de gratitud, expresiones de alabanza que debemos de tener en nuestro corazón por las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. En el versículo 4 dice la Biblia, o la Biblia nos inspira a decir que debemos alabar y agradecer a Dios porque nos escogió para que seamos de Él. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿No es este, mis hermanos, un pensamiento extraordinario? ¿No es este un pensamiento maravilloso? El pensar, escuche bien, el pensar que Dios nos escogió para que fuéramos de Él. Por eso el término santos, entre otras cosas, significa alguien separado para Dios. ¿No es maravilloso pensar que desde la eternidad Dios te escogió para que fueras de Él? ¿No es un pensamiento glorioso el pensar que desde la eternidad, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, antes de que la tierra fuera creada, antes de que las cosas existieran, Dios pensó en nosotros, Dios pensó en ti y desde la eternidad te eligió para que fueras parte de su pueblo? Los creyentes debemos dar gracias a Dios porque Él nos ha escogido, Él nos ha elegido para que seamos parte de su pueblo, para que seamos posesión de Él, para que participemos con nuestra vida de su pueblo. Además, versículo 5,
Los creyentes debemos dar gracias a Dios porque Él nos ha predestinado en amor para ser hijos suyos. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje va un paso más adelante del versículo anterior y nos explica cuál es el motivo por el cual Dios nos ha elegido. El motivo por el cual Dios nos ha elegido es su amor. El pasaje dice en el verso número 4, en el verso número 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La razón por la cual en su gracia y en su misericordia Dios nos ha escogido se encuentra en su amor. En el Salmo 103 hemos leído que la misericordia de Dios, escuche bien, que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. En otras palabras, Dios, que es amor, nos ha amado desde la eternidad y nos ha predestinado, nos ha llamado para que nosotros podamos ser hijos de Él en Jesucristo. Ahora, note una cosa. Note que el pasaje dice, verso 5, que seamos adoptados hijos suyos, atención acá, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, aquí está hablando de convertirnos en hijos de Dios, no por generación natural, no por nacimiento físico, no por una obra material, sino por la obra y la acción directa de Dios en nuestros corazones. Aquí está hablando no de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. No somos hijos de Dios por venir a este mundo de manera automática. Somos hijos de Dios cuando a través de la gracia de Dios somos llamados a Jesucristo y recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque mucha gente está equivocada en este punto. Mucha gente piensa, bueno, todos somos hijos de Dios. Bueno, si tú te refieres al hecho de que todos somos creación de Dios, es verdad. Pero cuando la Biblia utiliza el término hijo de Dios, no está hablando de la creación, ni está hablando de la generación humana, está hablando de hijos de Dios en términos espirituales. Somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo por la fe, nos arrepentimos de sus pecados y le entregamos nuestra vida. San Juan capítulo 1 habla de esto. Usted puede verlo conmigo en el verso número 12 y 13. Mira lo que dice la Biblia, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos, dice la Biblia, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, atención, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire más, dice, los cuales, atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, dice el pasaje, que esos hijos de Dios son engendrados por la voluntad de Dios. No se trata del nacimiento físico, se trata del nacimiento espiritual. Y Dios, por su amor y por su gracia, nos ha permitido el privilegio de ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y te pregunto si en el día de hoy tú puedes identificarte de esa manera. Si te puedes identificar como alguien que realmente está en Cristo y porque está en Cristo es un hijo verdadero de Dios. ¿Puedes hacerlo? Si no, hoy necesitas de la salvación. Pero seguimos leyendo. El pasaje no solamente nos invita a bendecir al Señor, a alabar a Dios, porque nos ha escogido para ser parte de Él desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. No solamente nos invita a alabar a Dios porque nos predestinó en amor para ser hijos de Dios, sino que también dice el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, atención a este pasaje, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando la Biblia utiliza el término el amado, está hablando de Jesucristo. Recuerden cuando Jesús
fue bautizado, se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, en el verso número 13, habla del reino de su amado Hijo, hablando de Jesucristo. Así que cuando la Biblia habla en este versículo de el amado, está hablando acerca de Jesucristo. Y lo que está diciendo, atención a esto, lo que está diciendo es que Dios, escucha, que Dios nos ha aceptado a través de Jesucristo. Que somos, escucha bien, somos aceptados por Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. No somos aceptados por medio de nuestro sacrificio, porque ya Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. No somos aceptados por medio de nuestras obras, porque la Biblia dice que somos salvos por la obra de Jesucristo. No somos aceptados por suscribir un credo, ni por abrazar un rito, ni por entregarnos a una religión. Somos aceptados por la fe, por la gracia de Dios a través de Jesucristo el Señor. Amén. El pasaje dice: aceptos en el amado. La gran preocupación de la gente, la gran preocupación de los hombres es ser aceptado por Dios. Usted quiere ser aceptado por Dios. Quiero decirle que si usted quiere ser aceptado por Dios, renuncie a ser aceptado por Dios mediante sus obras. Renuncie a ser aceptado por Dios mediante su bondad. Renuncie a ser aceptado por Dios mediante su sacrificio. Y reciba la aceptación de Dios por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Así que debemos de darle gracias a Dios y debemos alabar a Dios porque nos ha aceptado por gracia en Jesucristo. Además, seguimos leyendo. Este pasaje nos invita a alabar a Dios y darle gracias porque nos ha redimido con su sangre. Nos ha redimido con su sangre. La Biblia utiliza mucho la palabra redención o la palabra redimido. Y esa palabra lo que significa es alguien que es liberado por el precio de un rescate, o sea, por el pago de un rescate. Recientemente, ustedes habrán leído o habrán visto por televisión que un artista, un actor, fue secuestrado en México. Y se sabe que fue liberado poco tiempo después. Lo que no sabíamos era cómo había sido la liberación. Y la liberación fue el resultado del pago de $1,500 a los secuestradores. Bueno, la verdad es que cuando la Biblia utiliza el término redención, está hablando de la liberación a través de un pago. Y lo que la Biblia dice es, atención a esto, versículo 7, que en Cristo, atención, en Cristo tenemos redención, o sea, liberación en su sangre. En Cristo, escucha, usted tiene libertad de la esclavitud del pecado. En Cristo usted tiene libertad de la esclavitud de una vida vana y vacía. En Cristo usted tiene libertad del poder de las tinieblas, el poder de Satanás y los demonios. En Cristo usted tiene libertad de la condenación eterna. En Cristo tenemos libertad por medio de su sangre. Debemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque tenemos redención. Eso es lo que me dice Ketty, ¿no? Tienes que predicar bajito, tienes que hablar más bajito. Exacto. Pero seguimos leyendo el pasaje. Dios nos ha dado bendiciones espirituales. Nos ha dado bendiciones espirituales.
nos ha aceptado en Cristo, nos ha redimido en Cristo. Atención, el siguiente versículo, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, atención a esto, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Escucha bien. Tenemos perdón de pecados. El pecado es una realidad. No es una quimera, no es un invento. El pecado es una realidad. Y el pecado consiste en la transgresión de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la transgresión, el quebrantamiento de la ley de Dios, en eso consiste el pecado. Y todo hombre, toda mujer es pecador, pecadora. Usted y yo tenemos una deuda con Dios, una deuda que no se puede pagar de ninguna manera. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar nuestra deuda, para pagar nuestro pecado. Y a través de Jesucristo tenemos redención y perdón de pecados. Gloria a Dios, porque a través de Cristo usted y yo tenemos perdón de pecados para siempre. Somos perdonados y justificados por la gracia de Dios en la obra de Jesucristo. Amén. Perfeccionaste la alabanza de los niños, dice la Biblia. Amén. Así que la Biblia nos invita a bendecir, a adorar el nombre del Señor, porque Él nos ha escogido para ser de Él antes de la fundación del mundo, porque nos predestinó en amor para ser sus hijos, porque nos hizo aceptables a Dios a través de la obra de Cristo por gracia, porque nos ha redimido con su sangre, porque nos ha dado el perdón de los pecados por esa misma gracia. Y además, si seguimos leyendo el pasaje, debemos alabar a Dios y darle gracias a Él, porque Él nos ha revelado su voluntad, nos ha revelado el evangelio de la gracia. Ahora, por favor, presta atención a esto. Mire el versículo 9 en adelante. Dándonos a conocer, atención, el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este pasaje, mis hermanos, dice que Dios nos ha revelado esa voluntad que estaba oculta a lo largo de los siglos y que ahora se ha mostrado a través del Evangelio. Tal vez podemos entender un poquito mejor esto que está diciendo Pablo cuando leemos el capítulo 3 de esta misma carta. Pablo está hablando justamente de ese hecho, de cómo Dios nos ha revelado. Versículo 3, revelación que me fue declarado, el misterio que estaba oculto. ¿Y qué es lo que estaba oculto? Versículo 6, que los gentiles, atención a esto por favor, que los gentiles, o sea, los que no son judíos, los que no pertenecen al pueblo de Israel desde el punto de vista racial, que los gentiles son, atención, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está diciendo, mira, tenemos que agradecer a Dios porque nos ha dado esta revelación. ¿Y cuál es la revelación? Oye, que en Cristo Dios nos ha hecho a los que no somos racialmente judíos, a los que no participan del pueblo de Israel desde el punto de vista genealógico o físico. Dios nos ha hecho participar de la misma herencia. Dios nos ha permitido participar de la misma promesa a través del Evangelio de Jesucristo. Todavía más, todavía Pablo lo explica mucho mejor en el capítulo 2. Mírelo conmigo, versículos 13, 14, 15 y 16.
Pero ahora, capítulo 2, versículo 3 en adelante, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿de cuáles pueblos? Bueno, de los judíos y los gentiles. Que de ambos pueblos, atención, esto es palabra de Dios, que de ambos pueblos hizo uno. Bueno, la Biblia está muy clara, ¿no? De los gentiles y de los judíos, dice Él, en Cristo hizo uno, su pueblo, el pueblo de Dios que ahora se congrega no por un distintivo racial, no por una cuestión étnica, sino por la gracia de Dios manifestada en el sacrificio del Cordero de Dios, del Mesías prometido de las edades, por la gracia de Dios. Ahora somos un pueblo en Cristo Jesús. Pero Pablo es más explícito, más explícito. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear de sí mismo de los dos un solo, atención, no dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay algunas teologías que tienen que ser revisadas, puesto que enseñan una especie de dualidad en este punto. Lo que Pablo está diciendo es que en Cristo Jesús, si bien el pueblo de Israel tiene un papel indiscutible dentro del plan eterno de Dios, dice la Biblia que ahora en Cristo, el pueblo de Dios no se determina por una etnia, ni por una raza, ni por unas fronteras geográficas, se determina porque estamos en Cristo Jesús. Por eso, en el capítulo 7 y capítulo 5 de Apocalipsis, la Biblia nos presenta la escena de hombres y mujeres de todo pueblo, raza, lengua y nación, alabando a Dios en la presencia del Señor. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha dado esa revelación. Y escucha bien, tenemos que darle gracias a Dios porque además en una forma personal nos da la revelación para que podamos entender el Evangelio. Escucha, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le contesta, oye, eso no te lo dijo ningún hombre, te lo dijo mi Padre, te lo reveló, no carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Es decir, cuando nosotros entendemos la verdad del Evangelio, la entendemos porque el Señor nos la revela, nos permite comprenderla, nos quita el velo y nos permite llegar a creer a Jesucristo. Le debemos darle gracias a Dios por esa bendición espiritual. Pero todavía más. Estamos terminando el pasaje ya. Pablo está diciendo que debemos alabar a Dios por las bendiciones en Cristo, porque en Cristo Él nos ha dado, atención, una herencia. Si usted no sabía que tiene una herencia, ya lo sabe. Si usted no sabía que usted era heredero de enormes riquezas, ya lo sabe. Verso número 11. En Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La Biblia dice que somos herederos de Dios, herederos en Cristo Jesús. La Biblia dice incluso en Romanos capítulo 8 que nuestras aflicciones de esta tierra, gracias Señor, que nuestras aflicciones de esta tierra no son comparables con la gloria que se ha de manifestar cuando estemos en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Tenemos una herencia que no puede ser contaminada, que no puede ser marchitada, que no puede ser destruida, una herencia real a través de la obra de Jesucristo. La herencia que cada creyente abraza como una promesa
y que se va haciendo realidad cuando pasamos a la eternidad, como los hermanos que nos han precedido y que han puesto su confianza en el Señor, hoy están participando de una hermosa porción de esa herencia que un día será manifestada plenamente cuando Dios establezca su reino eterno en este universo redimido. Y te pregunto si tú tienes esta seguridad, si tú estás seguro de eso, si tú participas de eso. Y algunos dicen, mira, pero eso es una presunción. Es una presunción que ustedes digan que podemos ser salvos con seguridad. ¿Sabe qué? Que la presunción es no creer lo que la Biblia dice. Esa es la presunción. Y si la Biblia dice que estamos seguros en Cristo, estamos seguros en Cristo. Eso es lo que dice más adelante. Léalo conmigo. En él, verso 13. Vosotros, habiendo oído, atención, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos que darle gracias a Dios por la seguridad que tenemos en Jesucristo. La seguridad de que esa herencia que tenemos no se va a desbaratar, no se va a destruir. Yo conozco casos en familias, y conozco un caso muy cercano a mi propia familia, de unos hermanos que básicamente se trataba de unos parientes de unos hermanos de mi abuela. La familia había heredado unos bienes y el hermano de mi abuela materna se apropió de esos bienes y se quedó con esos bienes y desbarató los bienes y los gastó todo. Y al final, enfermo y solo, vino a parar donde mi abuela. Y mi abuela lo recibió hasta que él murió. A veces las herencias humanas se diluyen por las decisiones de personas, ¿no? Pero gloria a Dios porque esta no se acaba, esta no se diluye, esta no se desbarata, esta es permanente. Tenemos seguridad. Escucha bien. Y nuestra seguridad está basada en tres cosas. Primero, está basada en la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, sobre la base de la palabra de Jesucristo, nosotros podemos asegurar que tenemos seguridad eterna en Cristo Jesús. Segundo, está basada no solamente en la palabra de Cristo, sino en el poder de Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso número 5, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, atención, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Escucha bien, nuestra salvación no depende de nuestros débiles esfuerzos. Hay alguna gente que dice, ay, pero es que somos tan pecadores y somos tan, qué sé yo, que cualquier cosita que hagamos, imagínate, nos pasa algo, faltamos, fallamos, y entonces la gente piensa, wow, perdí mi salvación. Yo me acuerdo de un señor, hace muchos años, un señor que estábamos en un curso de evangelización, auspiciado por la Sociedad Bíblica, y este hermano, pues, contó un testimonio, y en el testimonio dije, wow, qué cosa. Él contó que él estaba repartiendo folletos, pero ya estaba cansado de repartir folletos evangelísticos y decidió seguir caminando y había un grupo de muchachos allí y él ya estaba cansado, decidió no darles un folleto, así que siguió caminando, pero como a la cuadra dijo, wow, puedo perder mi salvación. Entonces se devolvió, para no perder su salvación, se devolvió para entregarles el folleto a los muchachos. ¿Sabe que nuestra salvación no depende de esas, perdónenme la expresión, de esas tonterías? La salvación nuestra no depende de nuestros débiles esfuerzos. Dice la Biblia aquí, en este libro sagrado, bendito y glorioso, que sois guardados
por el poder de Dios. Nuestra salvación está segura porque está asegurada no por nuestras manos, sino por la mano de Dios, por el poder de Dios. Nuestra seguridad depende, número 1, de la palabra de Jesucristo. Depende, número 2, del poder de Jesucristo. Y depende, número 3, de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que dice Pablo. Es lo que dice Pablo al final. Mírenlo ahí, Efesios capítulo 1. En Él, atención, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, atención, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras de nuestra herencia. Muchos de ustedes están familiarizados con el término arras, porque ese término ha pasado a nuestro lenguaje y en las ceremonias de matrimonio, en algunas ceremonias de matrimonio, el novio le entrega a la novia las arras. Y las arras son 10 moneditas que se le entregan. Y lo que quiere decir eso es un anticipo de la entrega de todo lo que yo tengo a esa mi futura o mi presente esposa. Bueno, cuando dice la Biblia que Dios nos ha dado las arras de la herencia, está diciendo que el Espíritu Santo, atención, el Espíritu Santo es el anticipo de lo que Dios nos va a dar después. Así que nuestra herencia está segura por la presencia de Cristo, por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos asegura que al final de los días tendremos la herencia plena en la gloria de Dios. ¿No es esto maravilloso? Sí, sí lo es. Debemos darle gracias. Pablo está diciendo aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios no solamente nos ha bendecido con la comida, con el techo, con el carro, con el trabajo, con la familia, con todas estas cosas. Dios nos ha bendecido con estas bendiciones espirituales, que son las más importantes, porque realmente, hermanos queridos, somos ricos en Jesucristo por la gracia de Dios. Pero recuérdate que son bendiciones en Cristo. En Cristo. Así que estas bendiciones se nos dan al estar en Cristo. Y yo te pregunto esta mañana, si tú estás en Cristo. Oye, mi pregunta no es, ¿tú estás en la iglesia bautista, primera iglesia bautista hispana de Manhattan? Esa no es mi pregunta. Mi pregunta no es, ¿tú estás en la iglesia pentecostal? ¿Tú estás en la iglesia católica? ¿Tú estás en la iglesia metodista? ¿Tú estás en la iglesia no sé cuál? Esa no es la pregunta. La pregunta es si tú estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, eres partícipe de todas estas bendiciones por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Pero si no estás en Cristo, y mi oración esta mañana es que Dios te revele la verdad. Si no estás en Cristo, tú puedas hoy decirle a Jesús, Señor, sé tú mi Salvador, sé tú mi Señor. Yo me arrepiento de mis pecados y te recibo a ti como mi Señor y Salvador, para que también hoy te puedas regocijar y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones espirituales en Cristo Jesús.